¿Cómo están ustedes? No están muy bien. Bien. Yo estoy muy bien, por eso le estoy ayudando al pastor ahora. De verdad que sí, gracias por sus oraciones, porque la verdad que desde el sábado para acá me he sentido bien, ¿no? No sé si es que ya me he adaptado a los dolores y ya me da igual, o que verdaderamente es como dicen en Venezuela, la mejoría del enfermo, como que ya viene pronto lo que tiene que suceder. Bien, ¿qué tal? ¿Estuvieron meditando un poco sobre lo que toca para hoy? Porque los que están aquí, que ya vieron el discipulado o los que ya han pasado por allí, o los que están allí, hoy vamos a ver mucho de eso. Habla mucho sobre lo que ya han visto en el libro número 2. Estamos en el libro de Primera de Corintios y quizás algo pequeño para recordar. La semana pasada hablaban sobre la revelación de las Escrituras, ¿verdad? Por medio del Espíritu de Dios, que antes fueron un misterio, pero que ahora Dios nos las ha revelado a través de su Espíritu. Era lo que estábamos hablando, lo que estaba compartiendo el pastor la semana pasada. Quedaron en el 11, en el 12. 2:12. Si no me escucho bien, pues me avisa. Pastor, me avisa, pero me avisa. Bueno, si no se me va todo. Bien. ¿Te tiro el bolígrafo cuando llegue la hora? Sí, me tira el bolígrafo, así, literalmente. ¿Cómo? Ah, vale. Ah, no, eso lo sé. O quitas la imagen rápido, sí, yo lo sé. Bien, el versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, ¿quién es ese espíritu del mundo que habla allí? ¿Quién es ese espíritu del mundo? Yo no como, el pastor sí, no mentira. No, pueden tener libertad en responder. ¿Quién es ese espíritu del mundo? Dice Primera de Juan 5:19 que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿De qué espíritu está hablando allí del mundo? Del que proviene del maligno, ¿no? Del espíritu, sí, humano. También está en contraposición, pues habla también sobre el espíritu que proviene de Dios, el cual dice allí que hemos recibido. El Espíritu Santo, que es en este caso, ¿verdad?, del espíritu que proviene de Dios, hablamos inmediatamente, no sabemos que es el espíritu Santo, ¿no? Todo lo entendemos. Es el mismo espíritu que Jesús dijo que en Juan 14:26, cuando dice: mas el Consolador, como también se le conoce al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es ese mismo espíritu. Es ese mismo espíritu que estuvo con Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, que está con Dios, y ese mismo espíritu que mora en cada uno de los que cree en el Hijo. Ahora,
sin salir de allí, de ese versículo, ¿verdad? Lo volvemos a leer y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuál es el propósito que Dios nos revela las Escrituras a través del Espíritu? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál creen ustedes? Según lo que dice allí, ¿no? ¿Para qué se nos revela? Allí lo dice. Allí lo dice. ¿Para qué? Para conocer lo que Dios nos ha concedido. Ahí mismo está. Para conocer lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo sabe una persona que tiene una cantidad en el banco? Porque sí, porque lleva un extracto, porque va al banco, porque busca, porque ve el saldo, porque le llega la nómina, ¿verdad? Se sabe cuánto le ha concedido la empresa porque va y busca, ¿no? Así mismo. Ahora, ¿qué es eso que Dios nos ha concedido? ¿Qué creen ustedes que es eso que Dios nos ha concedido? Es algo tan complejo y tan profundo que necesitamos tanto, que, no sé, pregunto yo, ¿qué es eso que Dios nos ha concedido? A través de su Espíritu. Él se revela, ¿verdad? Como estábamos diciendo, para decirnos para revelarnos qué nos ha concedido Dios. Pero ¿qué es eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es eso que Dios nos ha concedido? Según la experiencia cotidiana. Yo no estoy pidiendo mayor que me digan un versículo de la Biblia ni nada por el estilo, sino ¿qué creen ustedes según su experiencia con el Espíritu que se les revela cada vez que vienen y escuchan la palabra o tienen su devocional? ¿Qué creen ustedes o de qué manera Dios se les ha revelado que han visto una parte de las concesiones que Dios nos tiene a cada uno? ¿Qué creen ustedes? Sí, el Espíritu nos da comunión con Dios, sí, también, claro. También nos revela acerca de Jesucristo. Quizás nosotros no somos uno de los discípulos directos que tocaron, que palparon, pero el Espíritu Santo que estaba allí con Jesús es el mismo que se nos revela y nos dice acerca de Jesucristo. Lucas 14:26. ¿Qué dice Lucas 14:26? Creo que me equivoqué aquí. Sí, me equivoqué en este versículo. Es donde dice que, a ver, ya se los busco rápido. Es Juan 14:26, perdón. 14:26. Dice, bueno, es el mismo que hablábamos antes, ¿no? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué otra cosa se nos concede? Lo que debemos decir. En Romanos 8:26, si quieren lo buscan, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué debemos decir? También se nos concede eso a través del Espíritu. Nos revela los secretos de Dios, ¿verdad? Ahí mismo en el 1 Corintios 2:10 al 16, todo eso que estamos viendo,
Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nos revela los secretos de Dios, nos anima. En Hechos 9:31, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo estaba creo que es esa porción, cuando estaba en la cárcel? De todas maneras vamos a buscarlo. Hechos 9:31. Saulo en Jerusalén. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Nos anima, nos permite vivir la vida cristiana. Romanos 8:5-9. Y esto les estoy hablando algo superficial de todas las cosas que Dios nos revela a través de su Espíritu. Romanos 8:5-9 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que nos permite vivir la vida cristiana. Imagínense lo complejo, lo profundo, pero también, ¿cómo decirle?, lo práctico que es el tener al Espíritu Santo, contar con Él, porque nos revela todo esto, todo lo que Dios quiere que sepamos para poder llevar una vida cristiana. Y bueno, el Espíritu nos da los dones, en 1 Corintios 12:4-11, el Espíritu nos santifica. Y uno de los que a mí este tema, pues a mí me encanta, es que nos resucitará de la muerte. Y este versículo sí, lo buscamos en Romanos 8:11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Imagínense todo lo que nos está concediendo Dios. No solamente son promesas, es algo, es todo esto, y que lo digo, es algo superficial, que estuve indagando un poco sobre la obra del Espíritu Santo, que Él nos revela, la obra de Dios a través del Espíritu Santo, que nos revela lo que Él nos tiene concedido. Imagínense que es algo que nos anima. No sé si en muchos casos pues tú dirás, bueno, esto es muy difícil. Sí, es verdad, es la puerta estrecha, es el camino angosto, es todo lo que tú quieras, pero no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo para que nos dé todo esto que Dios nos ha concedido. Ahora, si en verdad quieres saber qué te ha concedido Dios conforme a la situación de cada uno, porque, bueno, mi papá siempre dice, no, todo lo que tú dices que está en él dice que la Biblia es algo tan general que a todo el mundo se le acomoda. Pero lo que les quiero decir es que si ustedes lo quieren llevar todo esto que hemos visto a lo particular, a la situación de cada uno de ustedes, lo pueden hacer. Si en verdad quieres, si en verdad tienes al Espíritu que proviene de Dios, Él mismo te va a llevar a escudriñar, Él mismo te va a llevar a buscar la verdad. Evidentemente tú tienes que disponer tu corazón, evidentemente tienes que dedicarle tiempo en oración, en entendimiento, en conocimiento. Si quieres dirección en todas las áreas, en todas.
siempre vas a poder encontrar a través del Espíritu Santo lo que Dios espera y lo que Dios tiene para ti. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto que estábamos hablando, no? El ser humano desea alcanzar una paz eterna. No sé si algunos dicen, bueno, hasta aquí esta vida, disfrútala y ya, porque esto es lo que hay. Pero hay otros que no, hay otros que desean una paz eterna, ¿no? Sea como sea, pues quieren una paz eterna, ¿no? Hay otros que buscan la salvación de su alma, hay otros que buscan la felicidad, pero todos y cada uno de ellos necesitan escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la sabiduría para alcanzar esto que Dios nos ha concedido. Si en verdad quieres, lo vas a escudriñar, lo vas a hacer. Quizás es un poco engorroso o quizás se te sea difícil disponer tu corazón, ponerte a leer aquí, a leer allá, y quizás creerás que eso es un don, pero no, cada uno tenemos la responsabilidad, y no solamente la responsabilidad, sino el disfrute de poder saber qué Dios te tiene concedido. Es un disfrute. No solamente te quedes con lo que escuchas, con lo que digiere el otro, sino también con lo que cotidianamente tú puedes indagar en tu vida cotidiana. Muchos cristianos viven sin saber, sin experimentar la obra del Espíritu en sus vidas. Muchos parecen que van tomando decisiones con los ojos cerrados, ¿no? Y teniendo al Espíritu Santo. Estoy hablando de creyentes. Y solamente se limitan a pedir consejos. Yo no estoy diciendo que está mal, porque hasta yo misma, hasta ahora, creo que hasta ahora, pido consejos. Y es que no puedo, me surge una duda y es que tengo que hacerlo rápido porque no puedo estar con esa duda, con esa incertidumbre, siempre. No estoy diciendo con eso que no pidan consejos, pero sí que lleguen a experimentar en profundidad lo que Dios nos ha concedido. Escudriñen, busquen. Al principio les va a costar, pero después lo van a disfrutar. A ver, hay una cosa importante que no se debe pasar por alto, porque ustedes saben, cuando se dice la palabra misterio, la gente como parece, y hasta las películas de misterio son los que más gustan, ¿no? Y bueno, y es una, no sé, es algo, una comezón porque del hombre, de quizás por su vida tan egocéntrica de decir yo tengo y he revelado un misterio, o he de saber el misterio de X área, ¿no? Pero la realidad es que todos los misterios que el hombre necesita conocer en relación a Dios y su justicia han sido revelados ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo, a través de su palabra. ¿Verdad que es fácil? La cuestión es practicarlo. Existe fundamento para pensar que se nos ha ocultado cierta sabiduría cósmica. Yo no sé si ustedes han escuchado de un hombre que se llama Stephen Hawking, ¿sí, no? Se llama así. Hopkins, sí. Hopkins, sí. Y este hombre, yo creo que ya lo único que le falta es que se le
la lengua se le, bueno, no sé si la lengua la puede mover, no me acuerdo ya, ¿no? Mi papá compraba muchos libros de él, siempre estaban las caras de él así, ¿no? Y este hombre, pero increíble cómo él quería revelar un misterio sobre Dios, sobre la ciencia, sobre el universo, y fórmulas y cosas y lógicas y todas estas cosas, ¿no? Pero yo digo, tan sabio, tan culto, supuestamente, tan lleno de conocimiento, porque de información, por decir, no de conocimiento, sino de información, y algo tan simple como entender lo que Dios le tiene concedido para su vida y no lo puede entender. ¿De qué vale tanta información? ¿De qué vale tanta letra? ¿De qué vale tanto indagar? Una vida sometida solamente a eso. Y no vale de nada, ¿no? Ahora, ¿por qué surge todo esto en el ser humano, no? La imaginación humana que rechaza la revelación de Dios y quiere dar respuesta a sus inquietudes desde un punto humano, sin el conocimiento que Dios transmite, pero sencillamente no tiene nada que ver con la realidad. Ahora, ¿por qué podemos estar seguros de que esto es verdad? ¿Por qué podemos estar seguros de que aquello que Dios quiere que sepamos, de lo que se nos ha concedido, de lo que Él nos ha concedido, cómo podemos estar seguros de esto? En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio de justicia solamente se revela por fe. Aquí no pueden caber lógicas, no me acuerdo, álgebras y matemáticas exactas. Aquí, más el justo por la fe vivirá. Cualquiera que le ofrezca a quien quiera descubrir alguna ciencia oculta, es más, Jocelina no nos puede servir de nada, porque nada que no sea la revelación de Dios en su palabra para la salvación de los hombres, solamente lo que te estás engañando. Un día me acuerdo yo que nos tuvieron a Andrés y a mí hasta las 4 de la mañana, oigan bien, hasta las 4 de la mañana, gracias a Dios que no teníamos a Samuel, porque si, quizás nos hubiesen lanzado desde muy temprano, pero hasta las 4 de la mañana nos tuvieron a Andrés y a mí, dándole que te pego con el que la revelación del Espíritu Santo a nosotros y bueno, y eso nos estaban diciendo y revelando supuestamente lo que Dios había concedido para nuestras vidas, hasta las 4 de la mañana. De verdad que yo no tuve el valor, y Andrés tampoco, de podernos de salir de allí. Nada de eso se cumplió, ni nada de eso se ha cumplido, porque sencillamente tenemos la palabra profética más segura, y hasta ahora, pues gracias a Dios, continuamos según lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Así que cualquiera que te ofrezca descubrir alguna ciencia oculta te va a engañar. Y no la aceptes, porque Dios la tiene para ti revelada, no la tiene oculta. Es un regalo. Hasta ahora todo claro. Hasta ahora alguna pregunta. No, continuamos. Versículo 13. A ver, que yo estoy aquí.
versículo 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo que, a lo espiritual. Aquí cuando el apóstol Pablo nos está, les estaba exhortando a los de Corintios, pero que también lo podemos aplicar a nuestras vidas, es que cuando hables debes cerciorarte de no hablar con enseñanzas de sabiduría humana. Debes cerciorarte siempre de eso. Porque yo pienso, porque yo digo, porque yo creo, porque me enseñaron, porque mi experiencia, porque es verdad que hay una sabiduría humana, pero que nada tiene que ver con lo espiritual. Es por eso que cuando hables, cerciórate de no hablar, con enseñanzas de sabiduría humana. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu. Entonces es Él mismo el que escudriña. Cuando tú estás hablando, si tú le permites a Él, va a ser algo certero. No tiene nada que ver con lo humano. Ahora, lo humano es temporal. Lo humano puede confundir porque le puede servir a una persona, te pudo servir a ti, pero no tiene que servirle a otro. Y una enseñanza que tú des que no sea conforme a lo espiritual puede destruir de tal manera que sería atroz. Quizás a veces, se pasa por alto, o Dios mío, ojalá y no lo haya escuchado bien, o lo que sea. Pero tienes que cerciorarte siempre, no acomodar lo humano a lo espiritual. Yo lo hacía, porque al principio, cuando estuvimos en los estudios, que apenas comenzamos a ver todo lo que tiene que ver los fundamentos del Evangelio y todo lo demás, pues el pastor nos colocaba mucho a predicar. Y lo que yo aprendí fue lo que yo hacía. Yo lo que aprendí era interpretar la Biblia. Eso era lo que había aprendido yo. Había aprendido a qué es lo que entiendo del texto. Entonces, a partir de eso, pues lo que yo hacía era que agarraba algo, un fundamento mío humano, y lo fundamentaba, le ponía versículos bíblicos para fundamentarlo. El pastor siempre estaba detrás de mí porque siempre decía: eso no es así, tú tienes que... Y claro, me era difícil, porque renovar la mente para poder entender que no debía ser yo, y que lo que tenía era que acomodar lo que Dios quería que enseñara, y acomodarlo conforme la Escritura lo dice. Era difícil, era muy difícil para mí, pero lo practiqué. Y se practica, son cosas que se pueden practicar. Porque es tan importante, porque no solamente porque no lo advierte aquí el apóstol Pablo, sino que en 2 Corintios 3:6 dice que el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? Por aquí, por allá. Por allá Estela o Olga, ¿qué compartieron? No escuché bien. Que da vida. El espíritu vivifica, lo espiritual
es lo que vivifica. La letra nos mata. Y yo era la que tiraba la Biblia. Y me era muy difícil, pero pastor, si aquí dice... Y porque no podía entender, no podía hacerlo de tal manera de que era demasiada religiosa, demasiado lo que dice literal, y si alguien se pasaba de eso, yo lo que hacía era que le tiraba la Biblia, ¿no? O sea, literalmente hablando, no, o sea, le hablaba conforme a la Biblia, pero para condenarlo. Y en realidad el Espíritu lo que hace es que vivifica, no condena. Entonces, por eso, en este versículo, cerciórate de no hablar con enseñanzas de sabiduría humana. ¿Cómo es que dicen los colombianos? Que dicen, tienen muchos resabios. Bosques, si tienen muchos resabios. Para cada cosa tienen algo, es increíble. No, porque, y no puedes hacer esto, y si puedes, muchos resabios. No, que va. Y lo que me enseñó mis padres, porque también eso también, y lo cultural, no solamente los colombianos, no, los venezolanos también. Y no solamente los venezolanos, todos. El entorno, lo que nos da la influencia, todo eso a veces tenemos que apartarlo y acomodar lo espiritual con lo espiritual. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Versículo 13. Seguimos avanzando. Si tienen algo que aportar, también lo pueden aportar. No solamente estoy yo aquí, ¿no? Sino que también nos podemos complementar los unos a los otros. Si quieren dar alguna experiencia de lo que estamos hablando, pues no se queden con las ganas, hablen. ¿Seguimos? ¿Paramos? No. Bien. Versículo 14 y 15. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí está hablando Pablo de dos clases de personas. Aquí sí. ¿Quiénes han hecho el discipulado? Levanten sus manos. Eso, los recién graduados, ¿eh? ¿Verdad que eso es un tema que se habló en el creo sí, en el 2, de la personalidad del discípulo? Está hablando claro, ahí en el libro dice que, si no me equivoco, la persona natural, el creyente espiritual y el creyente carnal, ¿verdad? Pero bueno, aquí el apóstol Pablo lo clasifica como el hombre natural y el hombre espiritual, y un poquito más abajo va a hablar sobre el carnal, ¿no? ¿Quién es el hombre natural? No todos levantaron la mano porque, no me vaya a preguntar, ¿no? Pero sí que saben. ¿Quién es el hombre natural? Vamos a ver. El normal. Yo también soy normal. Sí. El hombre natural somos todos. Ay, Dios mío, Carmen. A ver, el que no tiene a Dios en su vida, aquí lo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque, ¿qué más? ¿Qué más según lo que dice allí? Que no pueden, ¿qué? No pueden discernir
no entienden, no pueden aceptar las enseñanzas espirituales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las consideran como locuras, tonterías, como eso no sirve, no le da importancia. Nos hemos topado con muchas personas así, ¿verdad? Sabemos, el hombre natural creo que es uno de los más fáciles de identificar. Bueno, no precisamente, porque hay hombres naturales que creen ser muy de Dios, pero lo que llegan es a una religión, y es el hombre natural también. Pero bueno, en fin, en resumen, son los que no tienen al Espíritu de Dios y que no aceptan las enseñanzas espirituales. Ahora, hay el otro, que es el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? Es que no es natural. ¿El qué? No, pero tú no, Estela. No sé cuántas veces le voy a decir, Estela. Increíble. A ver, ¿quién es el hombre espiritual? Exacto, el que tiene el Espíritu de Dios y se deja guiar por el Espíritu de Dios. Sí, Señor. ¿Y qué más dice ahí? Verdad, no, eso lo dice ya después, pero bueno, ya yo lo coloqué aquí, ya me adelanté, porque tiene la mente de Cristo. Bien, esos son los dos hasta ahora que habla aquí el apóstol Pablo, del hombre natural y el hombre espiritual. El 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. A ver, háblenme sobre esto. Estela ya me tiene otra cara. A ver, háblenme sobre ¿el testimonio de qué? En cambio el espiritual juzga todas las cosas. Vamos por parte, vamos nada más a eso. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. Esta palabra aquí de juzga es la misma que habla en Hechos 17:11. Vamos ahí un momentito. Hechos 17:11. Uy, Dios mío, 10 minutos. Está hablando de nosotros. No, mentira, está hablando de Pablo y Silas en Berea. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa palabra traducida es esa de escudriñar, escudriñando cada día las Escrituras. O sea que vamos a hacer el cambio aquí de, en cambio el espiritual escudriña todas las cosas. Es la misma palabra que traducida para nosotros sería eso, el que escudriña, y que en otros pasajes también habla sobre examinar. Ahora, ¿a qué creen ustedes que se refiere el apóstol Pablo con esta afirmación? Con esta frase que dice aquí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Escudriña, entiende, discierne, mientras que el natural, solo las cosas naturales, las lógicas. 2 más 2 son 4, punto. Ya de ahí no se pueden salir. Si se salen, ya eso es sobrenatural y ya eso no se puede entender. Esa es la diferencia entre el hombre natural y el espiritual.
El espiritual, por lo tanto, debe juzgar, debe examinar. Es responsabilidad de cada creyente examinar, discernir, entender todas las cosas. Yo me acuerdo que dos personas diferentes en un mismo techo. Cuando nosotros nos fuimos a casar, pues mi mamá vino y los padres de Andrés también vinieron. Y pues teníamos una actividad increíble, aparte de lo que era todo lo que es la planificación de la boda, que de verdad que eso fue algo atroz, porque con toda la actividad, y era diciembre, eso eran muchísimas cosas, ¿no? Muchas actividades, y aparte atenderlos a ellos, ¿no? Éramos 8 personas en una casa, y en un piso de 2 habitaciones. Imagínense el roce, el todo, ¿no? Y estaban los padres de Andrés y mi mamá. Y bueno, ellos no podían entender, no podían entender por qué nosotros estábamos perdiendo la vida como la estábamos perdiendo. Y ellos lo que nos decían es: se van a morir mañana con el ritmo de vida que ustedes tienen. Les va a afectar en el cardíaco, en el corazón. Nosotros trabajábamos turno completo, doble turno no, ¿cómo se dice? Partido. Y aparte todo, o sea, apenas llegábamos y de una vez bañarnos, salir, no sé qué, y al llegar otra vez estudiar y hacer, bueno, eso era una locura, ¿no? Y era una locura para ellos. Y 2 personas diferentes, 2 puntos de vista diferentes. Mi madre estaba, ella se sentía en el cielo. Ella estaba, mi hija, la que era Katia, ver o sea, cómo estábamos. Para ella estaba en el cielo. Ella estaba gozándose, disfrutando de ver lo que sus ojos estaban viendo, ¿no? En cambio, los padres de Andrés, eso estaban que si se podían ir antes, pues mejor. No se pudieron ir antes porque el billete no lo podían. Es más, era tanto el desconcierto que ellos lo que decían, ellos querían a Andrés como era Andrés antes, ¿no? El borracho, el malediciente, antes que verlo como lo estaban viendo. 2 puntos de vista diferentes, 2 puntos de juzgar, de discernir, de entender diferente, 2 puntos de vista diferentes. Para ellos el pastor para ellos el pastor es el tirano, ¿no? Esa fue la palabra, sí, el tirano, el que tiene el látigo, el que nos daba de látigo. No los deja vivir. Claro, porque según ellos los estaba separando, ¿no? Y después estaba mi madre por el otro lado: ay, pastor, gracias por la paciencia que he tenido con estos muchachos, usted no sabe quiénes eran ellos. 2 puntos de vista diferentes, ¿no? Tenemos que saber examinar, escudriñar todas las cosas. ¿Alguno tiene alguna duda por ahora? ¿Nada? Ahora, la otra expresión, cuando dice allí, pero él, o sea, está hablando del espiritual, pero él no es juzgado de nadie. Háblenme sobre esto. A ver, ¿por qué afirma Pablo que el espiritual no es juzgado de nadie? ¿Por qué creen ustedes? Porque anda en el espíritu. Claro. Puede ser.
pero no todos. No todos hacen la voluntad de... Exactamente. Es Dios, exacto, porque el hombre de Dios, o sea, el hombre espiritual, solo tiene que dar cuentas delante de Dios. Y ustedes dirán, bueno, puedo hacer mi obra como yo quiera, pero eso es más difícil. Eso es el estar consciente de lo espiritual, el estar consciente de que somos personas que debemos hacer las cosas conforme a lo espiritual, es dar cuenta a aquel. Porque nada nos exime de ser responsables de actuar, examinar, entender, siempre de forma espiritual. Entonces, sí, tenemos una ventaja, pero a la vez también es una responsabilidad. ¿Alguna duda hasta aquí? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bien, continuamos. Versículo 16, a ver si logramos, no creo, pero ya quedaríamos para el próximo capítulo, ya comenzaríamos el 3. El versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y él dice, hay una afirmación, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ustedes saben qué complejo es eso. Tenemos la mente de Cristo. Ahora ustedes me dirán, ay, ¿por qué actuamos de la manera que actuamos? ¿Por qué? Tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? El creador de todas las cosas, del universo. Para él, las leyes estas de la ciencia, de la gravedad, que es lo único que más o menos puedo decir, todas estas ciencias que él ha creado, o sea, imagínense un científico que tiene que estudiar tanto. ¿Quién instruirá? ¿Quién conoció la mente del Señor, creador de todas las cosas? ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense la profundidad del asunto. La mente de Cristo. Aquí el apóstol Pablo pues enfatiza que a los corintios que deberían entender que Dios, y que nosotros también tenemos que entender, que Dios sabe más que el hombre, ¿no? Ahora, hablando de la mente de Cristo, ¿quiénes tienen la mente de Cristo? Acuérdense de él, del discipulado. ¿Quiénes tienen la mente de Cristo? Bueno, aquí. ¿Quiénes tienen la mente de Cristo? No tengan temor. Todos, los normales. Los que creen en Él, los que tienen al Espíritu de Dios, que proviene de Dios. Esos son los que tienen la mente de Cristo. Los cristianos maduros tienen la mente de Cristo, es decir, la capacidad de entender la sabiduría de Dios. Ahora, ¿puede tenerse algo y no usarse? Sí, ¿verdad? Me acuerdo que al principio, cuando Andrés empezó a utilizar el furgón, y yo nada más que veía ahí el coche así en el frente, y que tengo que hacer muchas cosas y no lo puedo agarrar. Y lo tenía, y lo tengo. Y bueno, por circunstancias al principio, pero que ahora ya lo utilizo un poco más, gracias a Dios, pero que no lo podía utilizar. Claro, en este caso no es que no se puede utilizar, ¿no? En este caso es que se tiene algo y no se utiliza. Y hablamos anteriormente que
podemos también tener al Espíritu Santo y tampoco ir hacia Él para saber qué es lo que Dios tiene concedido para nosotros. Pero desde luego que sí, que se puede tener algo y no usarse, tener la mente de Cristo y no usarla. De verdad, hay muchos cristianos que van así. Hay muchos cristianos que van no utilizando la mente de Cristo. En el libro del discipulado dice, hay un lineamiento que dice allí, una frase que dice, para activar la mente de Cristo, hay una parte allí, ¿no? Y uno de las recomendaciones que te dan para activar la mente de Cristo dice, pedir la mente de Cristo. ¿Qué creen ustedes conforme a lo que estamos hablando? Esta frase que dice, pida la mente de Cristo. ¿Ustedes creen que está bien? Pida la mente de Cristo. La tenemos. Aquí lo dice. No es que la tenemos que buscar, ni la tenemos que pedir. La tenemos que utilizar. En verdad debería decir, no pedir la mente de Cristo, sino utilizar la mente de Cristo. Pero bueno, es un libro que yo no quiero decir nada, o sea, es un recurso valioso y que nos ha servido muchísimo, solamente que quizás no sé si es en el de nuestro, no me he cerciorado si el de inglés lo dice en esa misma palabra, pero que no es pedir, es utilizar. Porque si no, pues sería un error que muchos cristianos estaríamos orando. Señor, te pido la mente de Cristo, te pido la mente de Cristo, te pido la mente de Cristo, voy a tal sitio, te pido la mente de Cristo. No. Ayúdame a utilizarla, ¿no? Todo creyente tiene la mente de Cristo, pero no todos eligen regirse por ella, por cuanto se es responsable de actitudes impropias, ¿no? El proceso de utilizar la mente de Cristo no es que es un proceso de A, B, C o 1, 2, 3, pero sí que es un proceso que todos debemos practicar, que debemos llenar nuestra mente con las Escrituras. ¿Se acuerdan Romanos 12:2? ¿Qué dice Romanos 12:2? No es a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué perfecto hay en esta vida? Dígame usted. Nada, pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que si el proceso de utilizar la mente de Cristo es eso, debemos llenar nuestra mente con las Escrituras de tal manera que cada pensamiento lo podamos llevar cautivo a los pies de Cristo, como dice, pero cada pensamiento llevarlo a lo que las Escrituras nos lo dice, y en obediencia a Cristo. Por supuesto que cuanto más se viva en la palabra, más se renovará la mente, ¿verdad? Más estaremos en contacto con la palabra, más estaremos en contacto con lo espiritual, más estaremos continuamente renovando nuestros pensamientos. Y todo esto tiene que ver con lo anterior, ¿no? De que acomodando lo espiritual con lo espiritual. Y bueno, una serie de la palabra misma está llena de recomendaciones para utilizar la mente de Cristo, ¿no? Todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es amable, en todo esto pensad, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entendemos que es difícil porque no estamos fuera de este mundo, ¿no? Y que las situaciones a veces hacen que estemos en nuestros pensamientos, y que las situaciones adversas hacen que estemos en nuestros pensamientos. Pero en esto pensad, dice, ¿no? En todo lo que es bueno, todo lo que es justo,
poner la mirada arriba es muy difícil, les digo, cuando se tienen situaciones complejas, y aún cuando no se tienen situaciones complejas, sino que hay un momento de relax, que yo no, bueno, todavía no he tenido el momento espiritual relax, pero que cuando no tenemos mucha turbulencia, la mirada baja aquí, y ahí es donde vienen los problemas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿O puedo? Sí. Ah, vale, ya. Menos mal, porque si no miro me tiran el bolígrafo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Les digo, esto de indagar, de escudriñar, esto es de verdad muy apasionante, no es por decirlo nada más, sino que cuando tú te metes, por lo menos a mí me quita el sueño. Tú te metes y después te va a llevar otro versículo y te lleva otro versículo y te ayuda y te va revelando y bueno, y de verdad que esto me sucedió así, y no solamente te enriquece a ti, sino que también te da esa capacidad de información, pero a la vez de un peso espiritual que te ayuda en la dirección, tanto en tu hogar, con tu pareja, como es algo tan específico para tu vida, que yo les animo a que sigan no solamente viniendo, sino también a que sigan indagando. Amén. Bien, entonces terminamos el versículo 2 y comenzamos el capítulo 3. El que viene también es bastante bien. Bien, nos ponemos de pie. Bien, damos gracias al Señor por el estudio de la palabra, que cada día nos alimenta y nos enseña cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Qué bueno que podamos disfrutar de la mente de Cristo. Amén. Ojalá que todos aprendamos a usarla, poniendo, como decía la hermana, pues pensamientos, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Pensando en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra. Bueno, leyendo la palabra, así transformamos nuestra mente por la mente de Cristo. Amén. Bueno, recordarles que el próximo domingo no tenemos culto aquí. El culto lo vamos a tener en la playa del Castillo, detrás del Barceló, donde están las canchas de voleibol, y ahí estaremos el domingo por la mañana adorando y glorificando al Señor, igual que aquí lo hacemos, pero lo haremos allí en la playa y después disfrutaremos juntos de un día de comunión. Amén. Vamos a pasar un día muy agradable, muy bueno. Vamos a salir a las 10:30 de allí donde siempre salimos, de la Autoescuela Volcán, al ladito de la Autoescuela Volcán, y vamos a pasar un día de mucha bendición. Amén. Amén. Un poquito de entusiasmo. Muy bien, pues vamos a orar al Señor, le vamos a pedir que Él nos despida, que alguien nos despida, porque el Señor viene con nosotros allá donde nosotros vayamos, ¿vale? Así que, por ejemplo, alguien que tenga una voz así fuerte y poderosa, Cuacu, por favor, quiere dirigirnos en oración, dándole gracias al Señor. Amén. Sí, Señor. Amén.
Amén. Sí, Señor. Amén. Ujú. Mm. Amén. Mm. Amén. Amén. Enhorabuena, Waku. Estás empezando a orar en Spanish, please.